Detente por un instante y presta atención a lo que estás sintiendo ahora. Si estás cansado, no es solo por el trabajo, no es solo por el estrés, es porque estás demasiado disponible para cualquier cosa que llama tu atención. Y, sin darte cuenta, mucha gente empezó a tener acceso directo a tu mente. Entras en conversaciones que ya sabes a dónde van a llegar. Respondes cosas que no importan. Permaneces en lugares que ya no tienen sentido, como si irte fuera algo incorrecto. Te enseñaron que estar presente todo el tiempo es una señal de importancia, pero no lo es. Cuanto más te expones sin criterio, más pierdes valor. Y existe una regla simple: todo lo que es fácilmente accesible pierde importancia, incluso tú. Al intentar estar en todos los lugares, terminas no estando completo en ninguno, sobre todo en tu propia vida. El estoicismo enseña algo que la modernidad desprecia: el poder estratégico de no estar. Marco Aurelio no intentaba seguir todo, él protegía su propio enfoque, porque entendía algo directo: el problema no es que el mundo te hable, es que tú no sabes cuándo dejar de escuchar. Desaparecer no es huir, es un acto de guerra contra la mediocridad que intenta mantenerte superficial, ocupado y distraído. Es el momento en que dejas de entregarte a todo, cortas el exceso y empiezas a recuperar el control de tu atención. Y cuando haces eso, algo esencial vuelve a aparecer. Empiezas finalmente a encontrarte contigo mismo, sin ruido, sin interferencias, sin necesidad de actuar para los demás. Hoy vas a aprender 7 formas de hacer esto, 7 ajustes simples que van a transformar el silencio en poder y la ausencia en respeto. Pero quédate hasta la última, no es cómoda. Te va a mostrar exactamente dónde todavía te estás desperdiciando. Y por eso funciona. Ahora escribe: yo salgo de alcance, no como comentario, sino como límite. Porque a partir de aquí, o sigues accesible para cualquier cosa, consumiendo el poco combustible que todavía te queda, o empiezas finalmente a respetarte. Vamos a empezar. Número 1. El efecto de la escasez. Hay algo que el silencio hace con el mundo que casi nadie te enseña. Nadie te lo explica con claridad. El silencio no solo te protege, también te reposiciona, cambia la forma en que los demás te perciben sin que tengas que levantar la voz o demostrar nada. Y ese cambio empieza con una ley que el mundo moderno olvidó: el efecto de la escasez. Lo que es barato se encuentra en todas partes. Lo que es común es ignorado. Y lo que siempre está disponible deja de ser deseado. Al estar siempre presente, al comentar en todas las publicaciones, al asistir a todos los eventos, al responder todo, a cualquier hora, para cualquier persona, te convertiste en un recurso inagotable y, por lo tanto, en un recurso sin peso, sin tensión, sin valor percibido. Las personas no sienten tu ausencia, porque en realidad nunca te fuiste. Es como una canción que suena todo el tiempo. Al principio llama la atención, después se convierte en ruido de fondo. No respetan tu tiempo, porque lo distribuyes como si fuera infinito, como alguien que entrega agua en abundancia en el desierto, hasta que nadie percibe el valor de cada gota. Estás sufriendo de inflación de presencia. Cuantas más unidades de tu atención pones en el mundo, menos vale cada una de ellas, así como una moneda pierde valor cuando se imprime en exceso. La desesperación por ser visto es la señal más clara de un alma que no se pertenece a sí misma. Es alguien que se ofrece antes de ser buscado, que habla antes de ser escuchado, que se muestra antes de ser necesario. Los grandes maestros de la filosofía antigua no se mezclaban con las masas para ser validados, se retiraban para volverse excepcionales, y aquello que es raro, naturalmente, se vuelve buscado. Hay una diferencia enorme entre presencia y valor. Epicteto enseñaba que el sabio no busca aplausos, busca la verdad,
Y quien busca la verdad no necesita exponerse todo el tiempo para ser reconocido. Marco Aurelio no buscaba ser el centro de atención, buscaba ser el centro de su propio juicio. Y esa es una de las mayores formas de poder que alguien puede desarrollar. Y ambos entendían algo que hoy casi nadie aplica. La familiaridad excesiva genera desprecio. Cuando dejas de ser un objeto disponible para el entretenimiento de los demás, recuperas tu estatus como individuo soberano. Dejas de ser alguien que llena el tiempo ajeno y pasas a ser alguien que elige dónde invertir su propio tiempo. Tu ausencia habla más fuerte que cualquier discurso, porque lleva un mensaje silencioso e innegociable. Tengo algo más importante que construir que mendigar atención. Elimina la necesidad de estar en todas las conversaciones. No toda invitación es una oportunidad. Muchas son solo distracciones disfrazadas de conexión. El poder de desaparecer está en algo que pocos comprenden. Crea un vacío, y el ser humano siempre intenta llenar lo que siente que falta. Cuando dejas de publicar, cuando dejas de opinar sobre todo, cuando dejas de participar en lo que no te construye, el mundo no te olvida. Empieza a notar tu ausencia con más fuerza de la que notaba tu presencia constante. No desapareces para castigar a los demás, desapareces para reposicionarte dentro de tu propia vida. Es en las sombras donde el verdadero respeto se forja. Así como el acero solo gana resistencia cuando pasa por el fuego invisible del proceso y no por el aplauso del público. Deja que pregunten qué estás haciendo, deja que duden, deja que especulen, porque mientras el mundo intenta entender tu silencio, tú estás ocupado construyendo algo que habla por ti. Mientras hablan de ti, tú estás construyendo algo que no necesita su aprobación para existir. La escasez no es un truco de manipulación, es un efecto secundario natural de quien tiene propósito. Es el resultado de una vida que no permite desperdicio en trivialidades. Tu entrenamiento de hoy es sobre carácter. Vas a decir no a la próxima invitación, a la próxima petición, a la próxima interrupción que no esté alineada con lo que realmente importa, sin largas explicaciones, sin excusas, sin culpa, porque quien necesita justificar todo todavía no ha tomado el control de su propia vida. No se trata de una decisión ligera. Siente el peso de ese no, porque es exactamente ese peso el que construye tu libertad. La libertad de no ser una pieza en el tablero de otra persona, la libertad de no reaccionar, sino elegir, la libertad de no dispersarte, sino concentrarte. No perdiste nada, solo estás recuperando tu valor. Número 2. La mente saturada. Recuperaste tu valor a través de la escasez, cuando te vuelves menos disponible, te vuelves más respetado, más raro, más difícil de ignorar, y el mundo empieza, poco a poco, a notar tu ausencia. Pero existe un enemigo que no espera ser invitado, que entra sin permiso, que ataca sin aviso, y que ya está dentro de tu rutina desde hace tanto tiempo que dejaste de percibirlo. No toca la puerta, ya vive contigo, colonizando tu mente desde el bolsillo. Llevas un campo de batalla en el bolsillo y lo más peligroso es que crees que estás en control, cuando en realidad estás siendo conducido. Cada notificación es como alguien llamando tu nombre en medio de una decisión importante, rompiendo tu línea de pensamiento, desviando tu atención, fragmentando tu claridad. Cada desplazamiento infinito es una herida por donde tu enfoque se escapa. No estás informado, estás saturado, sobrecargado, distraído al punto de no poder sostener un pensamiento hasta el final. Permitiste que algoritmos diseñados para la adicción decidieran lo que piensas y cómo piensas. Detente un segundo y observa tu propia rutina.
¿Cuántas veces tomas el celular sin motivo claro? ¿Cuántas veces abres una aplicación sin siquiera recordar por qué? Eso no es elección, eso es condicionamiento. El ruido digital no es solo una distracción, es un parásito que se alimenta de tu silencio. Estás tan conectado al mundo que te desconectaste de ti mismo, perdiste contacto con la única voz que importa, la tuya. Vives en un estado constante de alerta, reaccionando a tragedias que no puedes resolver, a opiniones que no pediste, a vidas que no son tuyas, mientras tu propia vida va siendo empujada al fondo como un proyecto siempre aplazado, siempre dejado para después. Si Marco Aurelio estuviera vivo hoy, llamaría a tu teléfono una cadena de oro, no porque no vea valor en la herramienta, sino porque entiende el peligro de volverse dependiente de ella. Él escribió algo que es más urgente hoy que nunca. Pocas cosas, si se eliminan, traerán paz mental, y casi todas esas cosas hoy caben dentro de una pantalla. Los estoicos practicaban una dieta mental. ¿Sabías que la mente toma el color de tus pensamientos habituales? Si alimentas tu mente con chismes, comparación, urgencia artificial y estímulos constantes, no construyes claridad, construyes confusión. Un cerebro lleno de basura digital vuelve inútil tu juicio. Es como intentar ver a través de un vidrio sucio. Cuanto más miras, menos ves con nitidez. La persona sabia protege sus sentidos, no porque sea un ermitaño, sino porque entiende que su atención es un recurso sagrado. Desaparecer del ruido digital no significa ignorar la realidad. Significa dejar de consumir todo y empezar a elegir con precisión lo que merece entrar. Se trata de seleccionar qué parte de la realidad merece acceso a tu fortaleza interior. Elimina la ilusión de urgencia hoy. No todo lo que suena te necesita, no todo lo que aparece exige tu atención, y casi nada es tan urgente como parece. El mundo no se va a detener solo porque dejaste de mirar una pantalla. El verdadero poder es poder no responder de inmediato, es poder pensar antes de reaccionar, es poder permanecer entero mientras el resto del mundo se fragmenta. Lo que está desapareciendo en la era digital es la inaccesibilidad selectiva. Hoy todo el mundo está disponible todo el tiempo y exactamente por eso perdió valor. Configura tu entorno para que el mundo tenga que pedir tu permiso para hablar contigo y no al contrario. Silencia las notificaciones, limpia tus redes sociales de voces mediocres. Si alguien o algo no aporta claridad, está robando tu atención. Así de simple. Deja de ser un depósito de información innecesaria. El silencio digital es el nuevo lujo. Cuando silencias el ruido, la claridad regresa. Al principio ese silencio incomoda, porque fuiste entrenado para huir de él, pero es exactamente ahí donde todo empieza a reorganizarse. Es en ese vacío que tanto te asusta donde nacen grandes ideas, donde el carácter se forja, donde finalmente escuchas lo que has estado ignorando durante meses, tu propia voz. Es como entrar en una habitación que siempre estuvo llena de gente. Cuando todos se van, te das cuenta de que el espacio siempre fue tuyo. No puedes escuchar tu propia sabiduría si el volumen del mundo está al máximo. Tu entrenamiento de hoy es pura disciplina. Vas a desinstalar esa aplicación que está robando tu tiempo, esa que abres automáticamente, incluso sin querer, o vas a poner tu celular en modo avión durante las últimas horas de tu día, sin excepciones, sin negociaciones, sin solo esta vez. Permanece en el silencio. Observa qué queda de ti cuando el ruido desaparece, y lo que queda es lo único real que tienes. Número 3. La esclavitud del «puedes contar conmigo». ¿Crees que ser servicial te vuelve valioso? Detente un segundo y míralo con honestidad. La mayoría de las veces no lo hace. En realidad, te estás volviendo invisible por las razones equivocadas.
Cuando respondes todos los mensajes de inmediato, cuando te pones a disposición del drama ajeno, cuando aceptas todas las invitaciones por miedo a quedarte por fuera, no estás siendo admirado, estás siendo consumido. Y peor aún, tú mismo estás enseñando a las personas a tratarte así. Estás enviando un mensaje silencioso, pero extremadamente claro al mundo. Mi tiempo no tiene valor. La disponibilidad constante es la muerte del respeto. Lo que es abundante pierde peso, lo que es escaso gana valor. Esto no es una opinión, es un patrón humano. Piensa en algo simple: el agua en medio del océano no tiene valor, pero en el desierto decide quién vive y quién muere. Tu atención funciona exactamente de la misma forma. Al estar siempre presente, te convertiste en el ruido de fondo en la vida de los demás. Útil, accesible, conveniente, pero fácilmente ignorado. Estás desperdiciando tu energía vital, como alguien que pasa todo el día alimentando la fogata de los demás, mientras su propia llama se va apagando sin darse cuenta. Séneca ya advertía sobre esto hace siglos. Nadie permite que invadan sus tierras, pero todos permiten que invadan sus vidas. Los estoicos entendían algo que hoy casi nadie aplica. Tu atención no es un detalle, es tu recurso más valioso. Entregarla a cualquiera, en cualquier momento, no es bondad, es abandono de ti mismo. Marco Aurelio, incluso siendo el hombre más poderoso de Roma, se retiraba a su tienda en medio de las guerras, no para descansar, sino para protegerse del exceso de ruido. Él entendía algo que mucha gente aún ignora. Quien no controla su propio acceso, pierde su propio control. Graba esto. Un líder que no soporta su propia soledad termina siendo esclavo de la presencia de los demás. La disponibilidad no es una virtud. Cuando no es controlada, se convierte en una cadena invisible. Elimina el vicio de ser necesario todo el tiempo. No todo necesita de ti. No todos merecen acceso a ti. Desaparecer no es un acto de rechazo, es un acto de preservación. Cuando te alejas del ruido, el ruido pierde poder sobre ti. Es como salir de una habitación ruidosa. El silencio no aparece porque el mundo cambió, aparece porque tú saliste. Empieza despacio, deja el celular en otra habitación, resiste el impulso automático de responder, de dar me gusta, todo en el momento. No des explicaciones por cada ausencia. Quien realmente te respeta no necesita una justificación constante. Permite que las personas sientan tu ausencia. La ausencia controlada es lo que le devuelve peso a tu presencia. La rareza de tu atención es lo que le da valor a tus palabras. Quien está siempre disponible habla mucho, pero deja de ser escuchado. Desaparecer funciona como un filtro natural. Aquellos que solo te usaban por conveniencia se irán. Y eso no es pérdida, es limpieza. Los que se quedan aprenden a respetar tu espacio. Ahora empieza tu entrenamiento. Durante las próximas 2 horas, después de este video, vas a estar completamente inaccesible. Sin redes, sin mensajes, sin distracciones. Siente la ansiedad de no ser visto. Observa el impulso de tomar el celular, de revisar, de existir para los demás. Y no cedas. Esa incomodidad que sientes no es vacío, es dependencia rompiéndose. Este silencio no es ausencia, es construcción. Cada minuto que sostienes este espacio es un ladrillo en la construcción de tu control. Porque al final no se trata de desaparecer del mundo, se trata de dejar de estar disponible para todo, para finalmente estar presente en lo que importa. A partir de ahora, ya no eres una puerta abierta, eres un acceso controlado, y eso cambia todo. Número 4. El exilio voluntario. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre desaparecer. Desaparecer no es un lugar al que vas, es un estado que construyes dentro de ti. Y si no sabes cómo construirlo, puedes estar en el rincón más tranquilo del mundo y aún así no encontrar paz. Desaparecer no es geografía,
es dominio interno. Tú vives esperando las vacaciones, el fin de semana, ese momento de paz que nunca llega. Tú crees que necesitas un lugar en medio del campo, una playa, una cabaña aislada, pero eso es otra trampa disfrazada de solución. Porque si no logras encontrar el silencio dentro de ti, incluso el lugar más remoto del mundo parecerá ruidoso. No estás yendo hacia la paz, estás huyendo de ti mismo. Puedes incluso llevar a otras personas contigo, pero también llevas a tu peor enemigo, tus propios pensamientos desordenados. Buscar paz afuera es como intentar llenar una jarra rota. Cuanto más intentas llenarla, más rápido se vacía. No importa qué tan lejos vayas, la ansiedad seguirá goteando. Porque el problema no es dónde estás, es quién estás siendo mientras estás ahí. ¿Cuántas personas viajan para descansar y vuelven más cansadas? No fue el lugar el que falló, fue la mente que nunca se detuvo. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones en un spa de lujo. Él escribió a orillas del río Danubio, rodeado de soldados, barro, enfermedades y el peso de un imperio en crisis. Y fue allí donde desarrolló el concepto que hoy puede ser tu mayor arma, la ciudadela interior. En ningún lugar el hombre encuentra un refugio más tranquilo que en su propia alma. Para él, desaparecer no fue un viaje físico, fue un retiro espiritual en medio del caos. En medio de los gritos de la batalla, él hizo algo extraordinario. No silenció el mundo, silenció su reacción al mundo. Cerró los ojos y entró en un santuario donde nadie podía tocarlo. No necesitaba que el mundo estuviera en silencio, simplemente dejó de reaccionar al ruido. Desaparecer en el método estoico no significa huir al bosque, significa aprender a ser un observador inquebrantable en medio de la tormenta. Es como estar dentro de un acuario silencioso, mientras el océano allá afuera está en furia. Puedes estar en una oficina ruidosa, en un transporte lleno, en una cena familiar difícil, y aún así mantener tu mente en absoluto silencio. Tu escudo no es una pared de ladrillos, tu escudo es la forma en que interpretas lo que ocurre. Indiferencia selectiva, sabes que no todo merece tu atención, que no todo merece tu energía. Cuando el mundo exterior se vuelve insoportable, da un paso atrás internamente y vuélvete hacia adentro. Ese espacio es tuyo y de nadie más. Es ahí donde te reconstruyes, donde observas tus miedos como un científico, sin dejarte dominar por ellos. Es el lugar donde el ruido del mundo pierde el poder sobre tu estado interior. Quien gobierna su propia mente no puede ser gobernado por las circunstancias. Si dominas tu recogimiento interior, nunca más serás víctima del entorno. Tu entrenamiento de hoy es sobre precisión. En el momento más ruidoso del día, cierra los ojos. No intentes luchar contra el sonido, solo observa. No le pidas silencio al mundo, crea el silencio dentro de ti. Imagina que entras en una sala de piedra. Allí dentro, los gritos del mundo se convierten en ecos lejanos, luego en susurros y después desaparecen. Visualiza como si estuvieras cerrando una puerta gruesa entre tú y el caos. Ese es tu refugio. No necesitas permiso para entrar. No necesitas que nadie deje de hablar. No necesitas un lugar especial. Solo necesitas decidir entrar. Así como puedes ignorar el ruido de un ventilador después de unos minutos, también puedes entrenar tu mente para ignorar el ruido emocional del mundo. Ese es el poder de desaparecer sin moverte un centímetro. Graba esto. La verdadera paz no se encuentra en el silencio del mundo, sino en el silencio que creas a pesar de él. Número 5. Forjando el carácter en las sombras. Bienvenido a la realidad. Has apagado el ruido, el silencio te pertenece y ahora comienza la parte decisiva, el entrenamiento. El lugar donde ocurre algo que ningún público puede ver y ningún aplauso puede sustituir, la forja silenciosa de tu verdadero yo.
La mayoría de las personas solo es virtuosa cuando hay una cámara encendida, cuando alguien está observando, cuando hay un testigo. Viven en una actuación constante, ajustando cada gesto para recibir validación. Pero eso no es carácter, es actuación. Si solo haces lo correcto cuando estás siendo visto, no eres libre, estás condicionado. Es como cuidar solo la fachada de una casa mientras el interior se pudre. Descuidas tu jardín interior porque estás demasiado ocupado pintando lo que los demás ven. Pero cuando llega la tormenta, no es la pintura lo que sostiene la casa, es la estructura. Marco Aurelio comprendió esto con una claridad incómoda. En sus meditaciones se hizo una pregunta simple, pero brutal. ¿Qué importa si nadie lo sabe? Esa pregunta destruye la necesidad de público, porque te obliga a enfrentar la verdad. Sigues siendo quien eres, incluso cuando nadie está mirando. Para él, el entrenamiento más importante ocurría en la oscuridad, en las sombras, donde no existía el aplauso, donde no había aprobación, donde solo quedaba él y la calidad de sus decisiones. Los estoicos sostenían una certeza inquebrantable: la virtud es su propia recompensa. Los grandes nombres de la historia no se volvieron grandes por discursos o exposición. Fueron moldeados por horas invisibles de disciplina, estudio y sacrificio que nadie vio. Desaparecer es el filtro supremo, es el momento en que dejas de actuar por estatus y empiezas a actuar por principios. Al comienzo lo haces porque quieren verlo, después lo haces porque ya no puedes ser diferente. Es en las sombras donde descubres quién eres realmente, cuando el público desaparece y ya no hay nadie a quien impresionar. Allí solo queda la verdad. Elimina esa necesidad hoy mismo. Deja de anunciar progreso y empieza a construirlo. El verdadero poder de desaparecer está en el trabajo silencioso. Mientras otros anuncian sus objetivos, tú ejecutas. Mientras ellos muestran rutinas, tú construyes una mente y un cuerpo que no necesitan validación. Piensa en alguien que dice que va a empezar a bajar de peso, que publica, habla, promete y abandona días después. Ahora piensa en quien no dice nada, pero aparece meses después irreconocible físicamente. La diferencia no está en el talento, está en el silencio. Usa tu tiempo de invisibilidad con precisión, estudia lo que la mayoría ignora, enfrenta lo que la mayoría evita, fortalece lo que la mayoría abandona. Permítete fallar lejos de las miradas, para crecer lejos del juicio, porque allí nadie te ve caer, pero tampoco nadie te impide levantarte. No intentes convencer al mundo de que estás mejorando. Eso es un desperdicio de energía. Deja que los resultados hablen cuando decidas aparecer de nuevo. La confianza que nace de este proceso es distinta. No depende del elogio, no depende de la validación, no depende de la circunstancia. Viene de saber con absoluta certeza que puedes mantenerte firme incluso sin testigos. Eso es poder real. Tu entrenamiento de hoy es sobre integridad pura. Haz algo difícil, algo que te fortalezca, algo que tenga un costo real. Y hay una regla: está prohibido contárselo a alguien. Ni foto, ni mensaje, ni comentario. Guarda esto como un secreto valioso. Así es como la fuerza crece, en silencio, sin distracción, sin aplauso. Deja que este silencio se transforme en acero dentro de ti. Como una hoja siendo forjada lejos de las miradas, bajo calor y presión, hasta volverse irrompible. Porque al final, tú eres el arquitecto de un templo que nadie ve, y ese templo, a diferencia de cualquier fachada, es el único que no puede ser destruido. Número 6. La valentía de irse. Forjas tu carácter en las sombras. Nadie ve lo que estás construyendo. Nadie aplaude el esfuerzo silencioso. Pero existe algo capaz de destruir todo eso sin hacer ruido, sin aviso, sin confrontación directa.
No es la crítica, no es el fracaso, ni siquiera es tu propia debilidad. Es el entorno equivocado, son las personas equivocadas, es la convivencia que normalizaste sin darte cuenta. Porque no importa cuánto construyas en silencio, si vuelves todos los días a un lugar que te empuja hacia abajo, estás saboteando tu propio progreso. Crees que interactuar con todos es ser social. Muchas veces es solo una forma de desaparecer dentro de los otros, de diluir quién eres hasta que no quede nada sólido. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas vive en un estado constante de queja, de comparación, de envidia disfrazada de opinión. No es ruidoso, no es explícito, es silencioso y precisamente por eso es peligroso. Los vicios son contagiosos, mucho más de lo que imaginas. Si pasas el tiempo suficiente en una sala llena de humo, sales impregnado por el olor, incluso sin haber fumado. Ahora entiende esto con claridad brutal. Lo mismo ocurre con tu mente. Si pasas el tiempo suficiente en entornos negativos, empiezas a pensar como ellos, a actuar como ellos, a justificar como ellos, sin darte cuenta, sin decidir, sin resistir. Cuando intentas encajar en círculos mediocres, adoptas sus miedos, sus excusas, su visión limitada de la vida. No eliges eso de forma consciente, pero pagas el precio todos los días. Tu deseo de pertenecer está matando tu capacidad de destacar. Séneca fue implacable en este punto. Nada es tan perjudicial para el carácter como la convivencia constante con quien no tiene dirección. Él advertía que permanecer demasiado tiempo como espectador, como parte del público, es peligroso, porque empiezas a acostumbrarte al nivel bajo sin darte cuenta. La multitud te anestesia, convierte lo mediocre en normal, lo débil en aceptable, lo superficial en suficiente. Y lo peor, te convence de que querer más es exagerado. Piensa en un ejemplo simple. Empiezas un proyecto con energía, disciplina, claridad, pero todos a tu alrededor se quejan, procrastinan, desconfían. En pocos días, tu intensidad empieza a parecer demasiado. En pocas semanas, ya te estás adaptando a su ritmo. No porque cambiaste de objetivo, sino porque fuiste absorbido por el entorno. El sabio elige sus compañías con la precisión de un cirujano. No elige por afinidad momentánea, elige por dirección de vida. Desaparecer de la multitud no es arrogancia, es estrategia, es protección, es madurez. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que encontraría personas difíciles, ingratas, egoístas, y aún así no intentaba cambiarlas. Simplemente se negaba a ser moldeado por ellas. Esa es la diferencia. No necesitas cambiar el mundo, pero necesitas impedir que el mundo te cambie a ti. Elimina hoy la necesidad de ser aceptado por personas a las que no respetas. Deja de participar en reuniones que drenan tu energía. Deja de sostener conversaciones que no aportan nada. Deja de validar comportamientos que desprecias, solo para evitar parecer incómodo. Cada vez que te callas frente a lo que te disminuye, negocias un pedazo de tu identidad. La soledad no es un vacío, es un filtro. Es el laboratorio donde tu carácter es puesto a prueba sin interferencias, donde descubres quién eres sin la presión de agradar a nadie. Si tu paz depende de la aprobación de los otros, no eres libre, estás condicionado. Aprende a caminar solo, porque es en el silencio donde te reconstruyes. Existe una diferencia brutal entre estar solo y estar mal acompañado, y la mayoría de las personas elige estar mal acompañado por miedo a enfrentarse a sí misma. Tu entrenamiento hoy es de observación, de análisis quirúrgico. Analiza a las 5 personas con las que más convives, no las que más te gustan, sino aquellas que ocupan tu tiempo, tu atención, tu energía. ¿Te elevan o te limitan?
expanden tu visión o refuerzan tus excusas. Después de estar con ellas, ¿te sientes más fuerte o más pesado? Esa respuesta define el rumbo de tu vida más que cualquier plan. Si la respuesta te incomoda, ya sabes qué hacer. Retira tu energía, sin anuncio, sin confrontación, sin grandes explicaciones. Y principalmente sin culpa, porque el crecimiento exige cortes silenciosos. Simplemente aléjate. Protege tu santuario interior, porque todo lo que permites que entre en tu mente o fortalece lo que estás construyendo o lo corroe poco a poco. Y casi siempre la destrucción no ocurre en grandes días, ocurre en pequeñas concesiones diarias. En la próxima lección, el verdadero test comienza. Vas a aprender cómo volver al mismo escenario, pero no con la misma mente. Número 7. La reconquista interna. Muchos desaparecen porque no logran sostener el peso de su propia realidad cuando vuelve a tocar la puerta, como alguien que cierra los ojos en medio de la tormenta creyendo que el viento va a detenerse solo. Eso no es estrategia, es evasión. Pero cuando tienes control de ti mismo, entiendes que no te escondiste, te preparaste, forjaste una armadura que la realidad ya no puede perforar. No porque el mundo se volvió más ligero, sino porque tú te volviste más sólido. Eso es maestría. Abrazaste el silencio, protegiste tu ciudadela, trabajaste en las sombras como un artesano que afila su hoja todos los días, incluso sin público, sabiendo que un día será puesta a prueba. Y ahora el mundo que dejaste atrás sigue siendo el mismo, caótico, ruidoso, superficial. Las mismas distracciones, las mismas provocaciones, las mismas trampas disfrazadas de urgencia. Pero tú ya no eres el mismo. El verdadero test de tu desaparición no ocurre en la soledad. Ocurre ahora, en el enfrentamiento, en el momento en que alguien te presiona, te critica, te provoca y eliges no reaccionar como antes. Si recaes en los mismos vicios, buscando la misma aprobación, reaccionando a las mismas provocaciones, entonces solo te escondiste. Fue como alguien que sale del campo de batalla, pero vuelve con la misma armadura rota. Pero si regresas con una mirada que nadie puede desestabilizar, con una presencia que no pide validación, con una calma que no se negocia, entonces no regresaste, renaciste. Marco Aurelio lo sabía. Para él, el retiro no era evasión, era preparación. Era como tensar la cuerda antes de lanzar la flecha. Al amanecer, dite a ti mismo: hoy encontraré personas entrometidas, ingratas, arrogantes, y aún así no seré como ellas. La filosofía estoica no te pide vivir aislado en la montaña. Te entrena para bajar a la arena llevando la montaña dentro de ti. El verdadero estoico no regresa al mundo para adaptarse al caos, regresa para no ser dominado por él. Como un general que vuelve de una planificación silenciosa, tu regreso debe estar marcado por ejecución. Menos habla, más acción. Menos reacción, más dirección. Dejaste de ser una hoja al viento y te convertiste en la roca contra la cual las olas se rompen. Tu poder no está en lo que dices, sino en la firmeza invisible de tu presencia, en la forma en que entras a un entorno y no necesitas demostrar nada. Ahora percibes algo que nadie puede enseñarte. El mundo intentará arrastrarte de vuelta. Una crítica, un comentario, un rechazo, una mirada torcida, pequeños anzuelos emocionales, como ganchos lanzados a tu comportamiento antiguo. Pero ahora, tus manos ya no se enganchan. Antes, cualquier provocación te arrastraba. Hoy, observas y eliges. Y esa elección lo cambia todo. Tu silencio se transforma en respeto. Tu ausencia creó autoridad. Porque quien no está siempre disponible, deja de ser común. Tu disciplina ahora aparece como una confianza que no necesita ser anunciada. Ya no buscas ser visto y precisamente por eso te vuelves imposible de ignorar.
Aprendiste algo raro, estar en el mundo sin ser controlado por él. Tu escudo es el silencio, tu espada es tu voluntad, tu guía es la razón. Y eso cambia la forma en que trabajas, conversas, decides. Ya no respondes por impulso, respondes con conciencia. No corres detrás, eliges cuándo actuar. Desapareciste como un esclavo de las circunstancias y regresaste como soberano de tu propio destino. No hables sobre tu cambio, vívelo, porque la transformación real no hace ruido, se impone con el tiempo. No pidas respeto, conviértete en alguien a quien no se le puede faltar al respeto. Llegaste hasta aquí y ya no eres la misma persona que empezó. Y esto no es una frase motivacional, es una constatación. Atravesaste las 7 lecciones del poder de desaparecer. Reconociste la trampa de la disponibilidad, entendiste que estar siempre accesible te hacía predecible, y la previsibilidad debilita cualquier presencia. Cerraste la puerta que tú mismo dejabas abierta. Construiste tu fortaleza interior y aprendiste a retirarte sin huir. Recuperaste tu valor a través de la escasez. Dejaste de ser alguien siempre disponible para todo y pasaste a ser alguien que elige dónde pone su energía. Eliminaste el ruido digital y te diste cuenta de cuánto tu mente estaba ocupada con lo que no importaba. Y por primera vez en mucho tiempo escuchaste tu propia voz. Forjaste tu carácter en las sombras, donde nadie aplaudía, como alguien que entrena solo mientras el resto del mundo se distrae. Depuraste tu entorno, alejaste lo que te drenaba y entendiste que el entorno no es un detalle, es destino. Y ahora regresas, no como el mismo hombre que partió, sino como alguien que ya no necesita demostrar nada a nadie. 7 lecciones, un poder. El poder de desaparecer para encontrarte, pero entiende esto antes de salir de aquí. Todo lo que aprendiste hoy no vale absolutamente nada si, en los próximos minutos, sigues disponible para todo y para todos. El cambio no ocurre cuando entiendes. Ocurre cuando cortas. Corta el exceso, corta el ruido, corta la necesidad de aprobación. La filosofía estoica no se consume, se vive. Por eso escribe en los comentarios: hoy yo desaparezco para conquistarme. Si este video tuvo sentido para ti, toma una acción concreta hoy. Dale un me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que admiras. El mundo seguirá siendo caótico, ruidoso, superficial, pero tú no. Cuanto más te expones sin conciencia, más te pierdes. Cuanto más te recoges con intención, más te encuentras. Entonces desaparece, pero desaparece con propósito. Y cuando regreses, regresa irreconocible. Mantén la mirada firme, mantén el rostro sereno y por encima de todo, mantén el control. Gracias por ver.